Bienvenidos a Entre Uvas y Aceitunas, el podcast de la Universidad de Valladolid sobre alimentación saludable. Un espacio llevado por alumnos del grado en Nutrición Humana y Dietética, donde encontrarás información práctica y basada en la ciencia para mejorar tu alimentación. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de educación nutricional, Entre Uvas y Aceitunas. Somos estudiantes de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Valladolid. Soy Ismael Sanz y hoy estoy con mi compañera Lucía Cifuentes. Buenos días, Lucía. Cuéntales a nuestros oyentes de qué vamos a hablar hoy. Buenos días, Ismael. Hoy vamos a hablar de una figura profesional que cada vez cobra más importancia en nuestra vida diaria, el dietista nutricionista. ¿Quién es? ¿Qué hace realmente? ¿Y en qué puede ayudarte? Quédate, porque seguramente descubrirás cosas que no sabías. Efectivamente, y es que tenemos más importancia y funciones de las que me imaginaba antes de entrar en la carrera. Y creo que estaría bien si diéramos una definición de esta figura profesional de la salud. Pues sí, y es que existen diferentes definiciones, pero a mí la que más me gusta es la definición de Asociación Europea de Dietistas. ¿Y cuál es esa definición? Lénosla, que sé que no te la sabes de memoria. Pero no me delates, hombre. Pues básicamente el dietista nutricionista es una persona cualificada y legalmente reconocida para poder aconsejar una buena alimentación, tanto para grupos de personas o de individuos en buen estado de salud, como los que necesitan un régimen terapéutico. Muy bien, es importante remarcar esta definición, ya que muchas veces nuestra profesión, o mejor dicho, futura profesión, se relaciona únicamente con la pérdida de peso. Sí, y es que somos más que eso. La alimentación es un punto clave en nuestra vida y sobre todo en nuestra salud. Y una buena alimentación bien programada y personalizada puede ser fundamental en la recuperación de una operación, por ejemplo. Por ello, nuestra figura es muy importante en los hospitales, siendo esta una de las ramas de la nutrición clínica. Y como ha dicho Lucía, nuestro papel es fundamental en el tratamiento de algunas enfermedades, como puede ser la diabetes o la enfermedad renal crónica. Y no solo para el tratamiento, sino que una buena alimentación es clave para prevenir la aparición de estas y otras patologías. Y nuestra labor no solo se centra en mejorar la calidad de vida, sino también en fomentar la autonomía del paciente para adoptar decisiones alimentarias informadas y sostenibles en el tiempo. Y es que dentro de la nutrición clínica hay diferentes posiciones en las que el dietista nutricionista desempeña diversas funciones. Como dietista clínico se participa en las distintas modalidades de soporte nutricional, se supervisa a los técnicos superiores en dietética. También podemos elaborar el manual de dietas hospitalarias, elaborar el manual de recomendaciones dietéticas para pacientes ambulatorios o intervenir en la gestión de compras de material, entre otras muchas cosas, claro. También el dietista nutricionista puede trabajar en las unidades de hospitalización, donde realizará la historia dietética de pacientes para evaluar las ingestas previas a su hospitalización y conocer sus hábitos, valorar el estado nutricional del enfermo, calcular necesidades e ir informando a enfermo y familiares de las características de la pauta nutricional prescrita. O también puede trabajar en las consultas externas realizando o participando en trabajos de investigación, o participando incluso en terapias de grupo, como por ejemplo de diabéticos, pacientes renales o personas con obesidad. También el dietista nutricionista tiene función en la atención primaria, donde puede planificar y elaborar planes dietéticos de intervención para pacientes que les sean derivados, pudiendo ser responsable de la formación continuada del personal sanitario del centro en materia de nutrición. Ya vemos que los dietistas nutricionistas no tenemos poca relevancia a nivel sanitario, y no se queda solo ahí, porque tenemos otras ramas de la nutrición, también muy relevantes, donde desempeñamos funciones muy importantes, como puede ser en la nutrición deportiva, sobre la que no vamos a comentar nada, ya que eso lo hablamos en otro capítulo. Y yo no sé, si estáis escuchando este capítulo, ¿por qué no habéis escuchado el anterior? Pero no pasa nada, os doy la oportunidad de escucharlo después de este. Isma, no seas así, dale libertad a la gente, hombre. Pero sí que es verdad que nuestros capítulos son muy interesantes, así que a mí me daría pena no escucharlos. Promociones aparte, tenemos que comentar la rama de la nutrición comunitaria, donde los servicios de alimentación de hospitales, colegios o residencias poseen un dietista nutricionista encargado de la elaboración de los menús y de garantizar la seguridad alimentaria. Y también podemos elaborar las cartas de alérgenos de los restaurantes o incluso realizar adaptaciones de menús a opciones veganas y vegetarianas. Y por supuesto el ámbito de la docencia, fundamental para avanzar con la práctica de esta disciplina, ya que, por ejemplo, gran parte de las asignaturas más fundamentales de nuestra carrera está impartida por dietistas nutricionistas. También está la rama de la investigación, realizando investigaciones, valga la redundancia, básicas o aplicadas en el área de la alimentación, la salud y la enfermedad, tanto a nivel individual o multidisciplinar, pudiendo estar asociado a clínicas y hospitales, universidades o industria alimentaria. Si es que somos polivalentes, podemos estar trabajando en muchos ámbitos, como en la industria también, que casi se me olvida, donde podemos asesorar en temas de productos alimentarios y de composición nutricional,
en el desarrollo de productos e incluso en el marketing. Y hombre, al igual que nosotros ahora mismo, también podemos dedicarnos a la divulgación, acercando información basada en la evidencia científica al público general. Pero siendo realistas, nuestra figura hoy en día no tiene la relevancia para el mercado laboral y el sistema público de salud que debería. En muchas comunidades autónomas no hay prácticamente dietistas nutricionistas en los hospitales públicos o en atención primaria. Y como hemos visto, nuestra figura y nuestras diferentes aptitudes son diversas e importantes. De hecho, un problema muy común en el ámbito hospitalario es la desnutrición. Exacto, y una identificación precoz de pacientes que la presentan y una pronta actuación mediante el tratamiento nutricional reduciría el malestar de los pacientes y favorecería su avance. Y en beneficio del Estado, reduciría los costes económicos al reducir la estancia y las complicaciones. Ha habido progresos recientes, ya que algunas comunidades avanzan incluyendo anualmente plazas, pero todavía hay un déficit importante de reconocimiento y de plazas reales para dietistas nutricionistas en la sanidad pública en muchas comunidades autónomas. Y a pesar de que existe un consenso entre los colegios profesionales y las instituciones académicas de que la figura del dietista nutricionista debe reforzarse para poder cumplir con los objetivos de salud pública, prevención y manejo de enfermedades crónicas. Pero bueno, saliéndonos un poco del ámbito hospitalario, nos centraremos ahora un poco en el ámbito clínico privado, que sería básicamente cuando acudís a una clínica privada de vuestra ciudad a una consulta con un dietista nutricionista. Pongamos un ejemplo. Imagina a Paco. Trabaja muchas horas, siempre come rápido y siente que le falta energía. Ha probado dietas de internet, pero ninguna le funciona. Un día decide acudir a un dietista nutricionista. El resultado: descubre que no se trata de comer menos, sino de comer mejor, y poco a poco recupera su vitalidad. Antes de pedir ayuda a un profesional es importante tener claro el concepto de dieta, que a menudo se relaciona con el peso, cuando realmente es un plan de alimentación ni más ni menos. Y que ese ni más ni menos nos haga pensar que es algo sencillo, ya que un plan debe incluir los alimentos recomendados en cantidades y frecuencias recomendadas, con las técnicas culinarias adecuadas, texturas adaptadas a cada caso según la presencia de determinadas complicaciones. Y además, y muy importante, teniendo en cuenta los gustos, preferencias y aspectos culturales y gastronómicos del paciente. Y todo ello ajustado a una fórmula nutricional que contemple el aporte calórico, la distribución de las tomas, proporción de macronutrientes, cantidades de micronutrientes y agua, en función de las características del individuo. Y hay que tener en cuenta que el hecho no implica que sea fácil de seguir de un día para otro. Puede suponer entre 5 y 10 cambios de hábitos arraigados y que llevará tiempo modificar, por lo que se van trabajando en consulta uno a uno, para que el paciente no siga una dieta, sino que aprenda a llevar la alimentación más adecuada para él o ella. Pero claro, os preguntaréis, ¿cuándo se necesita un dietista nutricionista? Pues en casi todas las etapas de la vida. Las fases de crecimiento y desarrollo infantil son fundamentales, sobre todo si el niño nace con una patología congénita. La adolescencia es otra etapa clave, tanto por el crecimiento acelerado, en el que hay que prevenir deficiencias nutricionales, como por el autoconcepto físico, el miedo a no ser aceptado por nuestro cuerpo y el elevado riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, mejor conocido por las siglas TCA. Durante el embarazo, puerperio o lactancia, el dietista nutricionista es clave. Se ajusta la dieta a los requerimientos calóricos de la futura madre para que gane el peso adecuado y se busca mejorar la microbiota intestinal y el estado nutricional para su mejora en la fertilidad. Se busca tener el mejor estado nutricional tanto para la futura madre como para el desarrollo del feto, pudiendo también facilitar posteriormente la recuperación física después del parto. Luego, la mujer, además de en la etapa de gestación y lactancia, necesita atención dietética y nutricional durante la menopausia para monitorizar sus cambios metabólicos y prevenir deficiencias habituales como pueden ser el calcio y la vitamina D, además de frenar el aumento de peso. Y durante el envejecimiento es fundamental la labor del dietista nutricionista, ya que muy habitualmente es un proceso que se asocia a determinadas situaciones médicas en las cuales encontramos más de una enfermedad y por la cual es necesario tomar más de un único fármaco, por lo que es una condición que requiere una atención nutricional personalizada. Es muy importante mejorar la experiencia con la alimentación de las personas mayores, ya que algunas residencias trituran sistemáticamente la comida para todos los residentes. Y hay que tener en cuenta que la alimentación puede llegar a ser el único placer del día, por lo que hay que dar la relevancia que se merece el bienestar emocional y psíquico. Así es, y por ello no generalizar en ámbitos colectivos el mismo tipo de dieta para todos. Hay que individualizar, dentro de las posibilidades infraestructurales, claro. Y que no falte por comentar el ámbito de lo que hablaremos en otro capítulo de nuestro maravilloso podcast, la nutrición en los deportistas. Exacto, y como hemos dicho antes, ahí damos los detalles sobre lo que tenemos en cuenta los nutricionistas, así que ya sabéis, a escucharlo. Y ahora, sabiendo todo esto, os preguntaréis, ¿cómo elegir un buen profesional?
Como ya hemos comentado, en la sanidad pública son raros de encontrar. Por eso hay que fijarse en que el profesional que hemos encontrado esté colegiado y ver su especialización. Claro, porque no vamos a ir con un problema digestivo a un dietista nutricionista especializado en la nutrición deportiva, que a pesar de tener los conocimientos básicos sobre patologías digestivas impartidas en el grado universitario, lo ideal es que un profesional sea especializado. Así que para finalizar, que os quede claro que el dietista nutricionista debe tener una visión global e integrativa de mi problema y cómo abordarlo. Porque como dijo Hipócrates, que el alimento sea tu medicina. Esperamos que os haya servido de mucho este capítulo para entender en lo que consiste nuestra figura, las funciones que tenemos y cómo podemos ayudaros en vuestra vida, ya que podemos ser vuestro mejor aliado. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de Entre Uvas y Aceitunas. Gracias por acompañarnos en Entre Uvas y Aceitunas, el podcast de la Universidad de Valladolid sobre alimentación saludable. Si te ha gustado, no olvides seguirnos y compartir. Nos escuchamos en el próximo episodio con más claves para mejorar tu alimentación. Hasta la próxima.